Hola chicos, vamos a continuar con nuestro tema. La clase anterior vimos sobre los componentes de la oración. Dijimos que una oración tiene dos elementos estructurales, un sujeto y un predicado. El tema de análisis estructural de la oración se refiere a que nosotros debemos saber identificar cada uno de los componentes que conforman la oración, ya sea simple o ya sea compuesta. Recordemos, una oración simple es aquella que tiene un solo núcleo verbal, mientras que la oración compuesta tiene dos o más núcleos verbales. Por lo general, nuestros exámenes nos van a preguntar por la oración simple, que de hecho es la más fácil. La oración compuesta también es fácil, pero para poderlo hacer de manera adecuada, debemos de comprender por completo cómo funciona la oración compuesta. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a concentrar en la oración simple. Comenzamos entonces. Análisis estructural de la oración. Nos enfocamos en la oración simple. Toda oración simple contiene dos elementos estructurales. Primero, el sujeto y el predicado. Dentro de cada uno de estos componentes tenemos que encontrar cada uno de sus partes. Dentro del sujeto sabemos que existe el núcleo, que aquí vamos a abreviar como NS o núcleo del sujeto. También tiene complementos. Complemento directo y complemento indirecto. Recordemos, siempre que existe un sujeto, es decir, que mi sujeto es explícito, significa que lo puedo separar y lo puedo analizar. Por lo tanto, siempre debe de tener un núcleo, porque es la palabra más importante ya que le da el significado. Los complementos, como su nombre lo indica, son complementos, son elementos opcionales. No son indispensables y lo que hacen es complementar la información del núcleo. Recordemos que un núcleo va a suele ser un sustantivo. Ahora, dentro del sujeto también podemos encontrar otros elementos que los vamos a adaptar. En este caso serían la aposición y la oración parentética. Estos dos básicamente son elementos explicativos. Suelen separarse por comas. Y lo que van a hacer es también ampliar o explicar al núcleo del sujeto. El predicado, por su parte, también tiene un núcleo, que de hecho es la palabra más importante de toda la oración. Ya la hemos mencionado, ya es el verbo. A este lo vamos a abreviar como NP o núcleo del predicado. También tiene sus respectivos complementos. Un complemento directo, un complemento indirecto y un complemento circunstancial. Que vamos a abreviar como CC. El predicado de hecho también tiene otros elementos, como son los complementos agentes, los predicativos, etc. Pero esos no nos interesan por ahora. Nos vamos a centrar simplemente en estos. Los complementos, al igual que en el sujeto, también son opcionales. No es necesario que aparezcan. Puede haber uno, puede haber otro, pueden estar todos. De hecho, por ejemplo, el complemento circunstancial, podemos tener muchos de diferentes tipos dentro de la misma oración. Esto es lo que van a hacer es complementar o ampliar a mi verbo, a mi núcleo del predicado. Vamos a ver un ejemplo. En la siguiente oración, los alumnos de Gauss son inteligentes. Vamos a buscar cada uno de los complementos o de los elementos.
Recordemos, algo muy importante que debemos de realizar siempre para análisis estructural es localizar el verbo. Si queremos saber si la oración es simple, si es compuesta, si tiene sujeto, si no tiene sujeto, siempre lo primero que hay que hacer es identificar el verbo o los verbos. Los alumnos de Gauss son inteligentes. Mi verbo es son. Si ese es mi verbo, entonces, ¿quiénes son? Para localizar a mi sujeto, pues los alumnos de Gauss. Este es mi sujeto. Si ya tengo a mi sujeto, significa que todo lo demás se convierte en predicado. Por eso, muy importante, siempre encuentro mi verbo para identificar mi sujeto, para identificar mi predicado. A partir de este punto, entonces yo ya puedo localizar cada uno de los componentes y no me voy a confundir. Si yo no identifico bien mi sujeto, a lo mejor si yo pongo que los alumnos es mi sujeto y dejo de Gauss fuera, esto lo voy a incluir dentro del predicado y al momento de hacer el análisis estructural me voy a equivocar porque no voy a saber qué papel está cumpliendo esto dentro del predicado, porque no forma parte del predicado, forma parte del sujeto. Entonces, muy importante, ya hemos mencionado, debemos de identificar al sujeto correctamente. Tengo a mi sujeto, busco cada uno de sus complementos. Primero tiene un núcleo, que en este caso es alumnos, es la palabra que le da el significado. Tiene un complemento directo, que en este caso es los. Lo sé porque es un artículo. Y si me doy cuenta, pues está apoyando, está diciendo o especificando cómo funciona el núcleo. Y tengo un complemento indirecto que es de Gauss. Voy a ver que de hecho lo puedo reconocer porque lleva una palabra de enlace. Si me doy cuenta ya no tengo ninguna palabra que me falte identificar dentro del sujeto. Eso significa que ya acabé. Y puedo identificar ahora el predicado. Como ya marqué el verbo y yo sé que el núcleo del predicado siempre es el verbo, entonces lo marco. Núcleo del predicado. Me falta una palabra, inteligentes. Como yo ya sé revisar, ¿qué son? Son inteligentes, por lo tanto este es mi complemento directo. Aquí es donde yo me doy cuenta que efectivamente cada una de las palabras, cada uno de los segmentos dentro de esta oración forman parte de un componente o de un elemento en específico. Entonces, si a mí me preguntaran por el complemento directo del predicado, pues es inteligentes, ya lo identifiqué. Si me preguntan por el complemento indirecto del sujeto, pues es de Gauss, porque ya lo marqué. Vamos a ver cómo identificar cada uno de ellos. Revisamos el primer elemento del sujeto, en este caso el núcleo. Ya hemos mencionado que el núcleo es la palabra más importante dentro del sujeto que le va a dar su significado. Siempre que buscamos el núcleo, pues obviamente vamos a buscar un sustantivo. Ya sabemos que un sustantivo es una palabra que sirve para nombrar. Siempre que nosotros utilizamos un sujeto, pues estamos hablando de alguien y lo nombramos, por lo tanto suele ser un sustantivo. Ejemplo, el maestro está en clases, mi verbo está. ¿Quién está? El maestro, por lo tanto este es mi sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Maestro, porque es la palabra dentro del sujeto que le está dando el significado y a su vez es un sustantivo. Nombre, sustantivo, núcleo. El pronombre. La función del pronombre es sustituir al sustantivo o a todo el sujeto en general. Por eso, si el pronombre sustituye al sustantivo y el sustantivo funciona como núcleo, entonces cuando yo encuentre mi pronombre, también va a adquirir su función y va a ser el núcleo del sujeto. Por ejemplo, él está en clases. ¿Quién es él? Pues el maestro. Mi verbo está. ¿Quién está? Él. Entonces, este es mi sujeto y el pronombre él se convierte en núcleo del sujeto y es un pronombre.
Por lo general siempre vamos a encontrar el sustantivo. Ya mencionamos que podemos utilizar un pronombre, pero en algunas ocasiones podemos utilizar lo que se llama sustantivación o la palabra sustantivada, que es el mismo ejemplo que el uso del adjetivo. Cuando buscamos un núcleo, no vamos a buscar otra cosa que no sea un sustantivo. Pero si se llega a dar el caso, a lo mejor, y de última instancia, mi núcleo es un adjetivo, o como funciona aquí, una palabra sustantivada. Una palabra sustantivada es una palabra que pertenece a otra categoría gramatical, que no es un sustantivo, pero la estoy utilizando con la función de un sustantivo, que es nombrar. Vamos a ver el ejemplo con el adjetivo. El listo lo volvió a hacer. Mi verbo volvió. ¿Quién lo volvió a hacer? El listo. Entonces, este es mi sujeto. La palabra que le está dando significado es listo. Pero aquí yo me doy cuenta, listo no es un nombre, es una característica. Él es listo, él es muy listo, él es listo. Entonces, si este es mi adjetivo dentro del sujeto y no existe un sustantivo y no existe un pronombre, entonces mi adjetivo, que es una palabra sustantivada, se convierte en mi núcleo. Segundo ejemplo, pintar es mi pasión. El verbo es. ¿Quién es mi pasión o qué es mi pasión? Pintar. Entonces, ¿de qué se habla o qué realiza la acción? Pues la palabra pintar. Pintar es mi sujeto. Si yo me doy cuenta, aquí tengo mi terminación ar, eso significa que es un verbo en infinitivo, pero que yo estoy utilizando como un sujeto, como un sustantivo. Lo estoy utilizando como algo que existe. Entonces, pintar es mi núcleo del sujeto. Es un verbo, por lo tanto lo considero una palabra sustantivada. No es tan común que aparezca cualquiera de estos dos, pero se puede dar el caso. Por eso, una vez que tú ya encontraste el verbo, localizas tu sujeto, palabra importante o palabra que le está dando el significado, y esa va a ser tu núcleo. Así que no vas a tener mucho problema. Lo puedes hacer directamente buscando el sustantivo o el pronombre, o buscando la palabra que le dé significado a ese sujeto. Continuamos con el complemento directo y el complemento indirecto del sujeto. Los complementos ya mencionamos que van a complementar la información del núcleo. El complemento directo lo podemos identificar porque no usa palabras de enlace. Siempre voy a encontrar artículos, adjetivos o determinantes de manera general. Recordemos que estas palabras están estrechamente ligadas a lo que es un sustantivo. Por eso son complementos del núcleo, complementos de un sustantivo. Ejemplo, mi escuela nueva es muy grande. Otra vez, lo primero que hago es identificar mi verbo. Es para saber cuál es mi sujeto. ¿De quién estoy hablando? Ah, pues de la escuela nueva. Entonces, mi escuela nueva es el sujeto. Aunque a mí me pregunten directamente por un complemento, ya sea directo o indirecto, siempre tengo que encontrar el núcleo. Núcleo del sujeto, escuela. Es un sustantivo. Ahora, voy a buscar artículos. Mi es un determinante que tiene la función de un artículo. Por lo tanto, este es un complemento directo. Mi. Y no lleva ninguna palabra de enlace. Aquí tengo otra palabra, nueva. Y nueva es un adjetivo. Me está indicando una característica. Por lo tanto, también va a ser un complemento directo. Entonces, este sujeto se compone de un núcleo y de dos complementos directos. Máximo, un sujeto va a tener estos dos complementos. Tal vez si tengo un sujeto donde me están dando muchísimas características, pues cada uno va a formar parte de ese complemento directo, pero no es tan común. Eso suele estar después del verbo y por lo tanto ya no forma parte del sujeto. Como aquí, grande es un adjetivo, pero no está dentro del sujeto. Todo esto forma parte de mi predicado, por lo tanto grande no es complemento directo del sujeto y no lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a revisar
si tengo que analizar el predicado. Ahora, el complemento indirecto va a utilizar palabras de enlace. Esa es su característica. ¿Para qué me sirve el complemento indirecto? Pues me suele indicar la pertenencia del núcleo. Me dice a quién o de qué pertenece el núcleo de lo que estoy hablando. Por ejemplo, el auto de mi hermana es viejo. Hago exactamente lo mismo. Localizo mi verbo. Es. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es mi sujeto? Ah, el auto de mi hermana. Aquí está el sujeto. Núcleo. Auto. Es la palabra que le da el significado. Él es un artículo, por lo tanto, él sería un complemento directo. No lo voy a ocupar. Pero aquí localizo que existe una palabra de enlace. De. Por lo tanto, a partir de aquí comienza mi complemento indirecto. Porque además me indica la pertenencia. ¿De quién es el auto? Pues de mi hermana. Complemento indirecto del sujeto. Así es como nosotros los vamos a identificar. Entonces, recuerda siempre esto. Una vez que localices el sujeto, artículos, adjetivos y determinantes, siempre son complemento directo. Es lo primero que tienes que buscar. Si te sigue faltando algo y lleva una palabra de enlace, entonces va a ser complemento indirecto. Mencionamos que dentro del sujeto también podemos encontrar otro elemento, que en este caso es la posición u oración parentética. A veces tenemos una oración muy larga donde nos introducen una oración explicativa. Recordemos que la posición u oración parentética no es otra cosa que una explicación. Pero no debemos de confundirla con el complemento indirecto. A veces pueden tener una palabra de enlace, pero no necesariamente son un complemento indirecto. Y algo que podemos hacer para identificarlas fácilmente es el uso de las comas. En este ejemplo dice, Daniela, la hija menor de Guzmán, miraba con asombro la escena. Mi verbo, miraba. ¿Quién miraba? Daniela. Entonces Daniela es mi sujeto. Pero esta parte yo no la puedo dejar sola, yo no la puedo dejar fuera. Por lo tanto, la voy a incluir dentro del sujeto, porque de hecho lo que está haciendo es explicarme quién es Daniela, decirme o darme una característica de Daniela. ¿Quién es? Ah, pues es la hija menor de Guzmán. En este caso, este segmento de aquí, que forma parte de mi sujeto, no es ni complemento directo ni complemento indirecto. Va a ser una aposición. Si es necesario que se marque, se va a marcar. No nos suelen preguntar, pero es muy importante que nosotros también la sepamos distinguir. Sobre todo cuando nos están fragmentos de, por ejemplo, novelas. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. No lo confundan con complemento directo. Pasamos al predicado. En este caso, lo primero es el núcleo o núcleo del predicado, que abreviamos como NP. Recordemos que el núcleo siempre va a ser el verbo o acción. Se va a presentar en tres formas distintas. Verbo conjugado o verbo en forma personal, recordemos que es exactamente lo mismo. Es cuando un verbo ya expresa la acción realizada por un sujeto. Ejemplo, la cuarentena no acabará pronto. En este caso, mi verbo es acabará. ¿Quién no acabará? La cuarentena. Por lo tanto, todo este segmento es mi predicado. Y mi verbo acabará funciona como núcleo del predicado. Otra forma en la que lo podemos encontrar es el verbo compuesto. Este ya lo revisamos. Sabemos que el verbo compuesto utiliza el verbo auxiliar haber más un participio. Es decir, mi otro verbo va a tener terminación ado, ido. To, so o cho si es irregular. Ejemplo, la cuarentena ha durado mucho. Mi verbo aquí es ha durado. Por lo tanto, todo este segmento es mi predicado. Y mi núcleo es ha durado. Tengo mi verbo auxiliar haber, ha, y tengo mi participio ado, durado. Ahora, recordemos, en el verbo compuesto tengo dos verbos que me expresan una acción. Dos verbos,
una sola acción, para no confundirlos o no equivocarnos con la perífrasis verbal. La perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que funcionan como uno solo, es decir, me van a indicar una sola acción. Va a seguir la siguiente estructura. Utilizo un verbo en forma personal, es decir, un verbo conjugado, un nexo que es opcional, en algunas ocasiones lo puedo colocar, en otras ocasiones no es necesario, y un verbo en forma no personal, es decir, voy a encontrar un infinitivo, un participio o un gerundio. Ahora, la importancia de la perífrasis verbal es que hay que aprender a identificarla. No siempre que yo encuentre esta estructura estoy ante una perífrasis verbal. Para ello, vamos a revisar este tema más a fondo en un video aparte. Aquí lo importante es que el verbo en forma personal es el verbo que va a perder su significado. Es decir, ahora este es un verbo auxiliar. Mientras que el verbo en forma no personal va a aportar el significado y se convierte en el verbo principal. En este caso, Luis debe irse de aquí. Mi verbo es debe irse. Luis es mi sujeto. Y debe irse de aquí es mi predicado. Aquí debe irse es mi núcleo. Y a pesar de que tengo dos verbos escritos, funcionan como uno solo. A diferencia del verbo compuesto, donde tengo dos verbos para indicar una acción. Pero aquí tengo un solo verbo. Debe irse es un solo verbo. Esa es la diferencia entre perífrasis verbal y verbo compuesto. Y recordemos, muy importante aprender a distinguirla, porque si no la sabemos distinguir, nos vamos a equivocar. Aquí, el segundo verbo, si no es perífrasis, significa que va a ser un complemento. Eso ya lo hemos visto en el uso de verboides. El cambio a pasiva. Otra forma en la que podemos saber si el complemento directo efectivamente es un complemento directo es convertir la oración activa a oración pasiva. Recordemos, una oración activa es cuando el sujeto realiza la acción. En este ejemplo ya vimos que el sujeto no está escrito, pero sí existe, que en este caso es yo vi una película. Ayer yo vi una película, entonces yo estoy realizando la acción. La acción pasa del sujeto hacia la parte del verbo. Mientras que aquí estoy viendo que el complemento directo dice aquí recibe la acción. Eso es lo que está pasando. Si yo convierto esta oración a pasiva, significa que el sujeto es paciente y que ahora el sujeto recibe la acción del verbo. Es decir, ahora esto lo voy a convertir en sujeto. La película fue vista por mí ayer. Aquí acabo de convertir al complemento directo en el sujeto. El verbo fue vista y mi sujeto la película. Es decir, ahora convertí al complemento directo en el sujeto. Y si yo me doy cuenta, él está recibiendo la acción. No la está efectuando, la está recibiendo. Es decir, ahora mi sujeto es paciente. Y mi oración es pasiva. Como aquí veo que el sujeto efectivamente recibe la acción, significa que el complemento directo que yo convertí en sujeto, efectivamente es un complemento directo. Este es el último truco que nosotros podemos efectuar para saber si es o no un complemento directo. Y de hecho, es el que nos va a servir para encontrar verdaderamente el complemento directo. Hay otras veces donde confundimos el predicativo o el complemento agente como complemento directo. Como esos no los revisamos, esta táctica es la que nos puede terminar de definir si es o no un complemento directo. Si no, ya vimos los otros pasos. Hacer la pregunta ¿qué? Y sustituir por un pronombre. El complemento indirecto indica que la acción la recibe otro sujeto dentro de la oración. Lo identificamos preguntando ¿a quién? Al verbo.
Algo que debemos de recordar es que el complemento indirecto siempre va a utilizar la preposición a. Siempre va a ocupar la preposición a. Si no lleva preposición a, entonces no es complemento indirecto. Ojo, a veces, aunque lleve preposición a, puede ser complemento directo. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Ejemplo, le compré un regalo a mi mamá. En este caso, el verbo compré. Quien compró, en este caso es el yo. Otra vez, es un sujeto implícito que no está escrito, por lo tanto todo es un predicado. Ya tengo identificado mi predicado, entonces ya puedo buscar mis complementos. Aquí marco mi núcleo de predicado. De preferencia siempre hay que hacerlo en orden. Es decir, antes de buscar el complemento indirecto, hay que buscar el complemento directo, para que no nos vayamos a equivocar o no nos vayamos a confundir. En este caso, el directo. ¿Qué compré? Un regalo. Lo compré. Ahí me doy cuenta que sí es un complemento directo. Y en este caso, este segmento que me está faltando, que dice a mi mamá, lleva la preposición a, que es lo que yo estoy buscando. Eso me dice que lleva el complemento indirecto. Por lo tanto, a mi mamá es el complemento indirecto. Y es otro sujeto que está recibiendo la acción que está expresando el verbo. Además, puede ser sustituido por el pronombre le o les. En este caso ya tengo el pronombre le escrito, por lo tanto le también es mi complemento indirecto. ¿Quién es le? Ah, pues le es mi mamá. Le compré un regalo. ¿Y quién es le? Mi mamá. ¿A quién le compré un regalo? A mi mamá. Le compré un regalo. Mi mamá. De hecho, aquí si hiciera la sustitución quedaría exactamente igual. Por eso ya no lo vamos a hacer. Entonces, siempre que encontremos el pronombre le o el pronombre les dentro del predicado, los vamos a tomar como complemento indirecto. Okay. Debemos de tener cuidado al momento de identificar el complemento directo con complemento indirecto. Porque ya mencionamos que el complemento indirecto, a pesar de utilizar la preposición a veces lo podemos confundir con el directo. Veamos, dice esta pregunta: ¿cuál es el complemento directo de la siguiente oración? Esta es una oración muy común en el examen de la UNAM. Luis y Ana llevan a sus hijos a la escuela. Me preguntan por el complemento directo, entonces yo tengo que hacer siempre mis pasos en orden. Verbo, sujeto, predicado. Verbo, llevan. Lo marco. ¿Quiénes llevan? Luis y Ana. Entonces, Luis y Ana es mi sujeto. Por lo tanto, todo lo demás se convierte en predicado. Llevan a sus hijos a la escuela. Ya está marcado. Entonces, mi complemento lo voy a buscar directamente aquí. Como ya tengo mi núcleo que es llevan, debo de hacerlo en orden. Aquí vamos a hacer la pausa y tenemos que recordar esto, muy importante. Siempre hay que hacerlo en orden, es decir, siempre tengo que buscar primero el complemento directo antes que el indirecto. ¿Por qué? Porque si yo busco el indirecto y supongamos que lo encuentro y después no encuentro un complemento directo, me puedo llegar a equivocar. Apréndanse esto. No va a haber un complemento indirecto si no hay complemento directo. ¿Por qué? Porque si lo que yo encuentro como complemento indirecto lo pongo y no encuentro un complemento directo, significa que este se va a convertir en mi complemento directo. Vamos a ver aquí. Ya encontramos el núcleo. Hago la pregunta del complemento directo. ¿Qué? ¿Qué llevan a sus hijos? ¿Qué llevan a sus hijos? ¿Es correcto? Lo responde. Está muy bien. Compruebo. ¿Cómo? Sustituyendo por el pronombre adecuado. En este caso, el pronombre adecuado es los. Luis y Ana los llevan a la escuela. Me doy cuenta que es correcto y funciona bien.
Entonces, ¿cuál es el complemento directo? A sus hijos. Ahora, supongamos que yo me equivoco, lo hago mal y voy y busco primero el complemento indirecto porque aquí estoy viendo la preposición a. ¿A quién llevan? A sus hijos. Lo responde. Sustituyo por un pronombre adecuado, que en este caso sería les. Luis y Ana les llevan a la escuela. Es correcto. También funciona. Al parecer está bien. Entonces, ¿es indirecto o es directo? Ya mencionamos que tiene que hacerse en orden. Aquí, como ya lo puse como complemento indirecto y sigo buscando ahora el directo, ya no voy a encontrar. ¿Qué llevan a la escuela? No. Esto no es complemento directo, entonces ya me equivoqué. Si yo no hago la corrección, voy a salir mal en el examen. Entonces, por eso siempre, muy importante hacerlo en orden. Este complemento indirecto, como no existe otro complemento directo, entonces va a funcionar como complemento directo. Otra forma de verlo. Si un componente, en este caso a sus hijos, responde tanto al directo como al indirecto, siempre lo voy a considerar un complemento directo. Eso es algo que tienes que aprender. Primero, no saltarte el complemento directo. Siempre, primero el directo, después el indirecto. Nunca te saltes el directo. Segundo, si por alguna razón tú ves que responde a los dos, entonces siempre le vas a dar el valor de complemento directo, a pesar de que aquí lleva la preposición a. Otra forma de comprobarlo, ya viste que es pasando esta oración a pasiva. Entonces, mucho cuidado ahí, chicos, no se vayan a confundir, no se vayan a equivocar. Revisamos el último complemento. El complemento circunstancial. Este indica las circunstancias en que transcurre la acción. El complemento circunstancial tiene la peculiaridad de que puede estar ubicado en cualquier parte de la oración. Y puede haber más de uno, puede haber muchísimos complementos circunstanciales dentro de la oración. Y algo que podemos notar es que se puede cambiar de lugar, se puede ir moviendo. Si está al inicio lo puedo poner al final o lo puedo intercalar entre otro complemento circunstancial. Esa es una de las características que va a poseer. Ahora, manejamos 5 complementos circunstanciales básicos. Modo, se responde preguntando cómo, lugar, dónde, tiempo, cuándo, finalidad, para qué, causa, por qué. Hay muchísimos tipos de complementos circunstanciales. Estos 5 son los más comunes, los que nos suelen estar preguntando. Ahora, mencionamos que cuando hacemos esto siempre hay que hacerlo todo en orden, para que al final, ya cuando encontramos el complemento directo o el complemento indirecto, si es que existen los dos o uno de los dos, la parte que nos falte siempre le vamos a dar el valor de complemento circunstancial y se nos va a hacer más fácil. A veces no responde a alguna de estas 5 preguntas, pero eso significa que a lo mejor es un complemento circunstancial de otro tipo que no tenemos aquí. De quién recibe la acción, de quién está realizando, de qué herramienta, de qué material, etc. Entonces, muy importante, aprendernos por lo menos estos 5 para continuar avanzando. Vamos a revisar unos ejemplos. Dice, salí muy apurado. ¿Quién salió? Yo. El sujeto no está escrito. Aquí el verbo es salí, por lo tanto va a ser mi núcleo. Y todo esto va a ser mi predicado. Lo marco. ¿Cómo salí? Muy apurado. Entonces, este es mi complemento circunstancial. Lo puedo dejar así o si quiero le puedo agregar el tipo. En este caso, complemento circunstancial de modo. Nos vemos en la escuela. ¿Quiénes nos vemos? Nosotros. No está escrito, entonces todo es un predicado. Marcamos nuestro núcleo, nuestro verbo que es vemos. ¿Dónde nos vemos? Ah, pues en la escuela. ¿Dónde? En la escuela. Lugar, complemento circunstancial. Y si quiero marcar, le pongo del lugar.
Me voy mañana. Otra vez, ¿quién se va? Yo, no está escrito, todo es un predicado. Lo marco. Núcleo, voy. ¿Cuándo me voy? Mañana. Entonces, este es mi complemento circunstancial. Y si quiero especificar, le pongo de tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Entonces, así es como nosotros nos damos cuenta de cuándo es el complemento circunstancial. Nos damos cuenta, todos estos complementos de la parte del predicado se efectúan realizando preguntas. Entonces, algo que podemos hacer es aprendernos las preguntas en un orden correcto. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, si nosotros efectuamos en ese sentido todas las preguntas, vamos a poder hacer el análisis estructural de una oración de manera adecuada. Para finalizar, vamos a revisar estos dos ejemplos. Vamos a hacer el análisis estructural completo de toda la oración. Un consejo que les voy a dar es que cuando ustedes tengan un ejercicio de análisis estructural, no importa si te preguntan por un complemento directo, indirecto, circunstancial, sujeto, verbo, predicado, núcleos, lo importante es que hagas el análisis estructural completo para que te asegures de que tu respuesta es correcta y no te vayas a equivocar, y así también no te va a quedar dudas. De hecho, el análisis estructural, una vez que tú practicas y lo dominas, te vas a dar cuenta de que es muy rápido. No te gastas ni siquiera un minuto en responder por pregunta. Ejemplo, dice, mi abuelo le dio su reloj a mi papá en Navidad. Siempre vamos a hacerlo en orden. Primero, verbo, dio. Sujeto, ¿quién le dio? Mi abuelo. Ya tengo el sujeto, automáticamente todo lo demás es predicado. Como hay un sujeto, lo separo, lo analizo. Núcleo del sujeto, abuelo, lo marco. Tengo otra palabra, mi, es un determinante, y yo ya sé que los determinantes son complemento directo. Ya acabé con el sujeto, me paso con el predicado. Sigo yendo en orden. Primero su núcleo, ya lo tengo marcado, dio. Núcleo del predicado. Complemento directo. ¿Qué dio? Su reloj. Y aquí rápidamente también puedo comprobar sustituyendo. Lo dio a mi papá. ¿Y qué es lo? Su reloj. Tengo el complemento directo. ¿A quién le dio? A mi papá. Complemento indirecto. Ahí está la preposición a. No hay problema porque ya tengo un complemento directo. Y lo sustituyo por le, que de hecho también ya está aquí. Por lo tanto, este le también es complemento indirecto. ¿Cuándo? En Navidad. Entonces, en Navidad es mi complemento circunstancial de tiempo. Si me doy cuenta, todos los componentes ya están identificados. Ya acabé. Puedo hacer el segundo. La semana pasada, mi primo preparó pizza en casa de mi abuela. Hago exactamente lo mismo. Siempre me voy en orden. Verbo, sujeto, predicado y complementos. Verbo, preparó. De una vez lo marco como núcleo del predicado. Sujeto. ¿Quién preparó? Mi primo. Lo marco. Automáticamente todo lo demás es mi predicado, que está dividido. La semana pasada. Y preparó pizza en casa de mi abuela. Ya tengo. Como hay sujeto, lo analizo. Núcleo del sujeto, primo. Marco, núcleo del sujeto. Mi, otra vez tengo el mismo determinante. Complemento directo del sujeto. Ya lo acabé. Sigo con el predicado. Ya tengo su núcleo. Complemento directo. ¿Qué preparó? Pizza. Complemento directo. Compruebo. La preparó. Está bien. Complemento indirecto. ¿A quién preparó pizza? En casa de mi abuelo la semana pasada. Nada lo responde. Eso significa que no hay un complemento indirecto. No significa que mi oración está mal. Significa nada más que no lo puse. Me paso al circunstancial. Modo. ¿Cómo preparó? En casa la semana pasada. No lo responde. ¿Cuándo preparó pizza? La semana pasada. Complemento circunstancial de tiempo.
¿Dónde? En casa de mi abuela. Complemento circunstancial del lugar. Y aquí me doy cuenta que ya acabé. De hecho, como mencionamos, el complemento circunstancial se puede cambiar de lugar. Mi primo preparó pizza la semana pasada en casa de mi abuela. Mi primo preparó pizza en casa de mi abuela la semana pasada. Lo puedo estar cambiando de lugar, puedo estar jugando ahí con el complemento circunstancial y no hay ningún problema. Entonces, chicos, así es como van a ustedes a realizar un análisis estructural. Es muy sencillo. Vayan recordando los pasos y sobre todo, siempre háganlo en orden. Verbo, sujeto, predicado, núcleos y complementos. Sigan el orden y no se van a equivocar. Háganlo de esta manera y se van a asegurar de una respuesta correcta. Nos vemos en la siguiente clase.